Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. El día de hoy, señores, vamos a ver una noticia que puede ser bastante controversial y es por eso que siempre la traigo al canal, porque ya saben ustedes que a pesar de que las noticias sean de temas picantes o no, yo siempre trato de dar mi opinión, siempre honesta y siempre subjetiva, por supuesto, desde la óptica libertaria y desde la óptica económica de la Escuela Austriaca de Economía. Es por eso que ahora, aparte de ver la noticia que han visto en el título del video, que es que personajes tan ilustres como Nicolás Maduro, Alberto Fernández y nuestro amado presidente por todos, que no tiene absolutamente ningún caso de corrupción, Martín Vizcarra, pues han saludado a Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos, a pesar de que esto se va a llevar a la Corte Suprema, quizás, o sea, el proceso todavía sigue abierto, recién los votos electorales van a ser en noviembre, pero es virtualmente electo, así que por eso lo han celebrado. Yo me hubiera esperado un poco más, la verdad, porque siendo o no siendo de tu tendencia ideológica, la verdad es que al ser un país tan grande como Estados Unidos no conviene comercialmente a nadie pelearse con él. Pero aparte de eso vamos a ver el análisis económico de las propuestas de Joe Biden, que me parecen muy dignas de comentar, ojo, porque vamos a ver los problemas que esto va a traer tanto para la economía estadounidense como incluso para nosotros ver qué es lo que va a fallar en Estados Unidos y jamás replicarlo en el Perú. Y antes de empezar, quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios, para que si tú me puedas hacer una donación de manera voluntaria, no como los estatistas que quieren hacer caridad, pero con tu bolsillo, y yo pueda seguir mejorando este canal. También vas a tener un botón que dice unirse al costado del botón de suscripción, para que así te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos. Y ahora sí, señores, vamos a ver todo lo que les estaba comentando, porque es muy interesante comentar y lo tenemos aquí, señores. Por supuesto, primero vamos a ver la noticia más importante y vamos a ir, como siempre, empezando a desglosar todo para que ustedes estén bien informados desde la óptica libertaria y puedan tener todos los argumentos para hablar esta noticia con las personas que ustedes elijan. Vamos a verlo acá. Joe Biden gana las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Y por qué esto pasa? Pues resulta que la mayoría de cadenas de medios han empezado a difundir que Joe Biden llegó a los 270 votos electorales, lo cual le daría la victoria de manera definitiva contra Donald Trump. Y esto significa muchísimas cosas en el ámbito de geopolítica, en el ámbito de política y en el ámbito económico, cosas que vamos a comentar acá. Y obviamente existe la polémica que dice que Donald Trump va a ir a la Corte Suprema para intentar hacer un recuento en ciertos estados como Georgia, Michigan, pero mientras no suceda eso, Joe Biden es presidente electo. Pero igual, si yo fuera un jefe de estado, no me animaría a dar un pronóstico, un saludo tan fuerte y tan apresurado ante algo que puede terminar incluso dándose la vuelta. Uno nunca sabe, esto es política y ya sabemos cómo se comportan los políticos, así que yo me hubiera esperado bastante y hubieran dado un mensaje bastante frío si es que este presidente no tiene absolutamente nada que ver con mi opinión, o si tengo algunas cosas en común, pues se saluda de una determinada manera. Esto es política, señores, son relaciones bilaterales entre dos países, así que Joe Biden gana. ¿Y qué va a cambiar con respecto a la política, a la geopolítica, mejor dicho? Pues es muy probable que se termine la guerra comercial que existe contra China, los productos arancelarios, las subidas de impuestos, todo esto que le ha hecho tanto daño a la economía estadounidense, se va, por lo menos se especula que va a terminar, porque Joe Biden no ve la necesidad de conflicto. Eso es algo bueno que tiene Joe Biden. ¿Por qué? Porque la guerra comercial con Trump ha hecho bastante daño a la economía estadounidense y a la economía china. ¿Por qué? Porque cuando Donald Trump pone aranceles, pone impuestos a los productos que vienen de China, mucha gente dice, bueno, nuestra industria local no está tan no produce tan barato como produce China, entonces si dejamos que sus productos entren acá, nos van a arruinar todos los trabajos. No, equivocados. Si tú haces eso, o sea, le pones impuestos, aranceles a los productos de afuera, lo que haces es encarecerle la vida a la gente. ¿Por qué? Porque empiezan los productores locales a ver que los productos de otras partes del mundo vienen más caros. Por lo tanto, ellos
empiezan a no competir y empiezan a tener un monopolio local los comerciantes locales. En vez de estar compitiendo para ofrecer productos de mejor calidad, mejor precio, no los ofrecen porque ven que el Estado les está cuidando. ¿Y eso qué significa? Monopolio. Los monopolios son buenos, absolutamente no, si son creados por papá Estado, que ya sabemos que es el leviatán de cualquier sociedad, y mientras exista más Estado, lamentablemente va a existir cada vez más pobreza, más impuestos, más aranceles, que el Estado esté metido en tu vida cuando tú no quieres y no te pueda dejar hacer o realizar tu proyecto de vida. Pero bueno, una vez entendido eso, yo creo que en la política económica va a haber muchas deficiencias que incluso alguno de nuestros candidatos presidenciales las va a aplicar. Ya vamos a ver quién es, pero antes de eso vamos a comentar ahora en relación a la geopolítica y un líder tan respetable como Nicolás Maduro, que te felicite. Yo la verdad es que, por lo menos, si yo fuera presidente de un estado, si fuera presidente de mi país, yo rechazaría este saludo. Obviamente, ¿cómo me va a saludar una persona tan despreciable como el dictador Nicolás Maduro, verdad? Pero bueno, Joe Biden no lo ha rechazado, ni siquiera se ha pronunciado, pero bueno, el silencio muchas veces puede ser cómplice y lo vemos acá. Nicolás Maduro reconoce victoria de Joe Biden y asegura que Venezuela está dispuesta al diálogo. Maduro felicitó al presidente electo Joe Biden por su victoria y aseguró que Venezuela estará siempre dispuesta a diálogo en Caracas. Acá tenemos la foto que pone, y no solo pone a Joe Biden, pone a Kamala Harris, así que vamos a verlo aquí. Venezuela, la patria del libertador Simón Bolívar, siempre estará dispuesta al diálogo y al entendimiento con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos. Y así fue como Maduro celebró la victoria. Y recordemos que en la foto no solo vemos a Joe Biden, vemos también a Kamala Harris. ¿Y por qué? ¿Quién es ella? Esta persona es una persona de izquierdas, obviamente, pero que es un poco más radical que Joe Biden. Incluso muchos dirían que es mucho más radical. Así que muchas personas dicen que ella puede estar detrás de todas las decisiones que existan en el gobierno de Estados Unidos, porque Joe Biden podría ser alguien fácil de manipular. Recordemos que es una persona ya muy mayor, que incluso ha tenido disonancias cognitivas, como saludar a personas que no están, como decir cosas que no tienen sentido. Así que es bastante preocupante la situación de cara al futuro en Estados Unidos. Pero con Donald Trump tampoco iba a mejorar mucho. Recordemos que Donald Trump tuvo uno de los mayores déficits comerciales y fiscales de la historia de Estados Unidos. O sea, ninguno de los dos era un candidato el que yo apoyara 100%. Me gustaba un poco más Trump, un poco más, pero en realidad los dos son el problema. La idea es reducir el déficit fiscal, reducir los impuestos, quitar aranceles, no iniciar guerras comerciales. Eso es lo que yo propongo a través del libertarismo. Pero bueno, y aquí está nuestro presidente, por supuesto, que felicitó a Joe Biden por la victoria en Estados Unidos. Y tenemos acá su tweet: saludamos la masiva participación del pueblo estadounidense en las urnas y felicitamos a Joe Biden y Kamala Harris por su reciente elección. Trabajaremos para fortalecer la democracia, el multilateralismo, la cooperación internacional y preservar el medio ambiente. Por supuesto, como gran persona de izquierda, tenía que mencionar como si el medio ambiente estuviera atacado por un sistema. Pero bueno, ya sabemos que los países que apuestan por el modelo de la libertad, que es el que yo defiendo, son los que contaminan menos. ¿Por qué? Porque la gente empieza a obtener mayor tecnología y esta tecnología no es rudimentaria. Lo que destruye a los países justamente es la tecnología rudimentaria y no cada vez máquinas más sofisticadas que contaminan menos. O sea, todos los estudios que tú puedes encontrar se dan cuenta que mientras más libre es un país, este contamina menos y tiene un mayor esfuerzo por no contaminar más. En cambio, los países pobres, como no hay máquinas, se recurre siempre a la destrucción ambiental, a la tala forzada, etc. Y ahora vamos a ver lo que todos ustedes han estado esperando. Estas son las propuestas económicas del vencedor Joe Biden. ¿Y por qué es bastante importante? Porque se va a tocar muchísimos temas y aquí podemos meter incluso teoría económica, que lo vamos a hacer para que así podamos entender y ustedes puedan llevarse un poquito más a su vida cotidiana conceptos de la Escuela Austriaca de Economía. Lo tenemos acá. El primer plan que él va a ser un plan de estímulos. ¿Qué es un plan de estímulos? ¿Qué pasa cuando hablamos de un plan de estímulos? Es que el Estado, mediante inyección en la economía de crédito, baja de interés o incluso inyección de masa monetaria, imprimir dinero, lo metes a la economía y esta economía empieza a crecer, empieza a carburar, la gente empieza a consumir y todo se reactiva. Esta idea es un poco
en realidad es muy keynesiana y se basa en la idea de que el consumo es lo que ayuda a las economías a crecer. ¿Esto es bueno? ¿Esto es verdad? Absolutamente no. Por lo menos lo que dice la Escuela Austríaca de Economía y toda la evidencia empírica de todas las crisis económicas que ha habido, se ve que son por una misma razón. Y acá la Escuela Austríaca de Economía tiene una teoría. ¿Y cómo se llama esa teoría? Se llama la teoría del ciclo económico. ¿Y por qué se producen estos ciclos económicos donde hay un periodo de prosperidad y luego llega la crisis? ¿Por qué? Y se repiten cíclicamente. Porque la intervención del Estado, al expandir la masa monetaria, al expandir el crédito de manera artificial con intervención estatal en la economía, esto produce daños en el tejido productivo que simplemente hacen que la economía entre en recesión y entre bastante en un atolladero, podrían decir, en un hueco del cual no puede salir si no es con otra crisis. ¿Por qué? Porque cuando se eleva la masa monetaria y se bajan los tipos de interés, el sector privado empieza a hacer inversiones que no hubieran hecho si las cosas se hubieran mantenido sin intervención estatal. ¿Cuál es la cura que hace el mercado para descubrir que estas inversiones se hicieron de manera errada y no debieron hacerse, sino se hicieron con un bajo nivel de ver cuáles eran las buenas inversiones? Pues el mercado tiene que regularse. Y cuando se regula es cuando empieza el ciclo económico, porque tiene que destruir todas las inversiones que no eran beneficiosas para el consumidor, y ahí es cuando viene el paro, el desempleo, etcétera. ¿Cómo evitamos esto? No metiéndonos en la economía. Pero Joe Biden va a hacer exactamente todo lo contrario a lo que yo te he comentado. Así, exactamente todo lo contrario. Trump lo hacía también, obviamente. O sea, ninguno de los dos seguía la teoría de la Escuela Austríaca de Economía. O sea, hay que ser justos en eso. Luego, en política fiscal, esto es lo que más va a afectar al Perú. ¿Y por qué? Porque en cuanto a política fiscal va a subir los impuestos, al contrario de que una muy buena cosa que tenía Trump era que bajó los impuestos a todas las clases de la sociedad, tanto clase baja, media y alta, y lo cual yo apoyo, porque todos deberíamos pagar el mismo impuesto porque todos somos iguales, no unos porque tengan más plata que otros deberían pagar más. Eso es desigualdad ante la ley y justicia social, lo cual es un cáncer. Así que va a subir los impuestos, por ejemplo, del 21 al 28% sobre el impuesto de sociedades. También planea subidas en el impuesto a la renta para los salarios más altos, en el impuesto de sucesiones, lo cual va a haber una fuga de capitales, porque estoy seguro que nadie que tenga plata va a querer pagar todo el aumento de impuestos que va a tener que hacer. Ya lo hemos comentado. Y también recuperar empleo con productos nacionales, lo cual es volver a meter más crédito en la economía, lo cual ya he explicado que es malo. Luego, acuerdos de comercio, probablemente detenga la guerra comercial con China, lo cual es bueno. Y acá viene una de las grandes bases: subir el salario mínimo. Prácticamente planea duplicar el salario mínimo, más que duplicar, porque actualmente está en $7.25 la hora, y Joe Biden lo va a pasar a $15. $15, señores. O sea, y la mayoría de gente que de repente no está muy al tanto de esto me dirá: no, pero si es bueno que suba el salario mínimo, hay que subirlo más porque así la gente vive mejor. No, es que no funciona así. Por ejemplo, el candidato acá, César Acuña, ha dicho que va a subir el salario mínimo a 1.000 soles. Ya empezamos con estas propuestas populistas que no tienen ningún respaldo, no hay teoría política, no hay sustento. ¿En qué se basa el señor Acuña para decir que esto es bueno? ¿En qué libro? Dígame un libro de economía donde diga, bueno, hay que subir el salario mínimo porque así la gente vive mejor. No, lo que pasa cuando se sube el salario mínimo es que todas las personas que ganen por debajo de ese salario mínimo hay dos opciones: se quedan sin empleo, o segundo, se van a la informalidad. ¿Por qué? Porque imagínate que yo trabajo y produzco 900 soles y el salario mínimo se va a 1.000 soles y antes estaba en 850, ponte. Entonces, si yo no gano lo suficiente para alcanzar esos 1.000 soles, no es que el empresario me va a subir el sueldo aunque yo no le produzca ese dinero. No, simplemente o me voy a la calle por recortar personal o me voy a trabajar en negro, lo cual le va a traer problemas a la empresa, probablemente le caigas una fil y se vaya a la quiebra. O sea, lo que causa las subidas de salario mínimo es daños sobre todo a la gente más pobre, a los inmigrantes, a los que no tienen tanta experiencia en el mercado laboral. Así que, bueno,
Esto es lo que va a pasar y vemos cómo personajes que van a la presidencia también tienen este tipo de mensajes. Y luego está la batalla legal por elecciones, llegarán los reclamos de Trump a la Corte Suprema, eso es lo que no se sabe y si llega a pasar, tranquilos que yo lo traeré al canal. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video, dale like, suscríbete si te gustó porque subo videos todos los días a las 7 hora Perú y nos vemos en el próximo video. Un saludo y hasta pronto.